Hay cosas que uno no platica con nadie, ni con los más cercanos, no por miedo a que no te crean, sino porque ni tú estás seguro de lo que viste. Lo que viví esa noche en la Sierra de Arteaga no tiene explicación, pero cada vez que subo en bici por esa zona, no puedo evitar mirar por el rabillo del ojo, esperando volver a verla. Era un sábado por la tarde cuando se me ocurrió la grandiosa idea de quedarme a acampar solo en la sierra. Iba a entrenar para una competencia y, según yo, quería probar mi resistencia en condiciones reales. Ya desde ahí, todo mal. Subí por el camino viejo que conecta hacia El Diamante, una vereda empinada, estrecha, con árboles cerrados a ambos lados. En el día se siente tranquila, hasta bonita, pero en la noche cambia todo. Llevaba mi casa de campaña, lámpara frontal, algo de comida y el celular cargado. Estaba anocheciendo cuando llegué al lugar donde pensaba acampar. Era una pequeña planicie medio inclinada con una vista impresionante del bosque abajo. No había señal, pero eso ya lo sabía. Me acosté después de cenar una lata de atún y pan y me puse los audífonos. Todavía tenía pila en el celular y me puse un podcast de crímenes para dormir, ironías de la vida. Me desperté como a las 2 de la mañana con una sensación horrible en el pecho. No de miedo, sino como si me faltara el aire. Afuera no se oía nada, ni los grillos. Era un silencio tan raro que me dio escalofrío. Me quité los audífonos y lo único que escuchaba era mi respiración. Decidí salir de la tienda con mi lámpara, pensando que tal vez era el cambio de altitud o algo así. Pero cuando salí, sentí el aire más frío que nunca. Lo raro es que no se movían las ramas, no soplaba viento, estaba todo completamente quieto. Y entonces la vi. Al principio pensé que era una persona parada más abajo en la vereda. Una figura, delgada, quieta, como si también me estuviera observando. Iluminé con mi lámpara, pero la luz no le llegaba bien, como si la absorbiera. Me quedé congelado. Lo único que se me ocurrió fue gritar. ¿Hola? ¿Todo bien? Nada. La figura no se movió, pero tampoco desapareció. Solo estaba ahí. No tenía linterna, ni se oían pasos. Yo esperaba que fuera algún otro loco acampando como yo, pero no. Sentí una presión en el pecho, como cuando uno está por llorar o por vomitar, y de la nada, esa sombra empezó a avanzar, no caminando, sino como flotando, deslizándose muy lento entre los árboles. Retrocedí hacia mi tienda. Me metí y cerré el cierre casi sin hacer ruido, como si eso fuera suficiente para esconderme. Estaba temblando. Mi lámpara seguía encendida y se la dejé apuntando hacia la entrada. Lo que pasó después me cuesta trabajo explicarlo. Esa cosa, lo que fuera, pasó junto a la tienda. No oí pasos, pero vi cómo la luz se oscureció por fuera, como si algo estuviera bloqueándola. Y luego empezó a escucharse una respiración. No una normal, no. Era como si alguien respirara adentro de mi cabeza. Y no era mía. Yo estaba conteniendo el aire, lo juro. Cerré los ojos con fuerza y me puse los audífonos de nuevo, pero no había señal. Nada funcionaba. No quise moverme ni gritar, solo me quedé ahí como niño chiquito, esperando que se fuera. Debieron pasar unos 20 minutos o una hora, no sé, pero en algún momento me quedé dormido o perdí el conocimiento del miedo. Cuando desperté ya era de día y la tienda estaba igual, sin rasgaduras, sin huellas, sin nada. Caminé por la zona buscando si alguien más había acampado cerca, pero no encontré rastros, nada. Lo peor fue al bajar. Unos kilómetros antes de llegar a la carretera principal, vi una pequeña cruz de madera a un lado del camino, casi cubierta por la maleza. Decía, para el que no supo ver la sombra a tiempo, 1997.
Desde ese día no he vuelto a dormir en la montaña. Sigo entrenando, sí, pero si me agarra la noche, mejor me bajo rodando que quedarme allá arriba. Porque allá no estás solo. Hay algo en esos árboles, algo que no tiene cara, pero sí ojos, y te observa en silencio, esperando que te duermas. Nunca había pedaleado de noche. Siempre lo evitaba porque la carretera, más que oscura, se siente viva, pero esa vez todo fue diferente. Íbamos 7, todos amigos de años, locos por la bici y las rutas de montaña. Nos habíamos juntado para hacer un reto, salir desde Pachuca en la madrugada y llegar pedaleando hasta Real del Monte antes de que amaneciera. Lo habíamos planeado por semanas, y como ninguno tenía turno ese día, le dimos sin pensarlo mucho. Eran como las 3 de la mañana cuando salimos. Llevábamos lámparas en los cascos y en las bicis, bien equipados. La idea era disfrutar el silencio de la madrugada, el frío, el camino solo. Al principio todo iba de maravilla. Íbamos bromeando, echando porras, hasta que el camino empezó a empinarse y se sintió más pesado. A esa hora ya no hay tráfico, pero justo eso hace que todo se sienta más raro, como si el mundo se hubiera detenido. Cuando llegamos a un tramo donde hay una curva amplia con una vista directa al barranco, uno de los compas, el chino, dijo que escuchó algo. Pensamos que era un perro o un grito de algún borracho de por ahí. Le dijimos que no mamara, que seguro era su mente jugando con el cansancio. Pero como 5 minutos después, todos lo escuchamos. Un grito, largo, desgarrador, venía de arriba del monte, o eso parecía. Nos detuvimos. ¿Escucharon eso?, preguntó Julio, el más serio del grupo. Todos asentimos y fue como si de pronto el frío se hiciera más cabrón. Ninguno quiso admitirlo, pero todos sentimos un escalofrío. Uno de nosotros, Iván, sacó su celular para grabar. Lo subió al manubrio con una montura y lo puso a grabar por si salía algo extraño. Seguimos pedaleando, pero ya nadie hablaba. Las luces apenas si alumbraban el frente, y el camino se sentía más cerrado, como si el monte nos observara. Y entonces, a la altura de un tramo sin árboles pero con neblina, lo vimos. Una figura, en medio del camino, parada. Como una mujer, pero no se movía. Traía un vestido blanco que apenas se notaba por la niebla. Todos frenamos. ¿Quién eres?, gritó Omar. Nadie respondió. La figura seguía ahí y luego desapareció, así nomás. Se deshizo en la bruma. No corrió, no se fue caminando. Se desvaneció. Nadie dijo nada. Solo empezamos a pedalear más fuerte. El aire se sentía pesado y los gritos empezaron de nuevo. Pero ahora eran muchos, no uno, varios, de hombres, mujeres, niños, como si alguien los estuviera torturando entre los árboles. Llegamos a una parte donde hay una especie de descanso, como un claro junto al camino, y ahí nos detuvimos para reagruparnos. El chino iba rezando, literal. Julio no dejaba de ver hacia los cerros. Iván vio su celular. El video que grabó tenía audio y al reproducirlo se escuchaban los gritos, pero en la imagen solo salía la figura parada, inmóvil. Lo raro fue que mientras más se acercaba a la pantalla, más borrosa se hacía su cara, como si no tuviera. Decidimos no parar más. Todos nos subimos de nuevo y empezamos a pedalear como si nos persiguieran. Cada cierto tiempo alguien volteaba hacia atrás, jurando que algo venía siguiéndonos. No vimos más figuras, pero los gritos seguían, hasta que, sin darnos cuenta, ya veíamos las primeras casas de Real del Monte. Cuando llegamos, eran las 5:20. Nos fuimos directo al Zócalo y ahí nos quedamos un rato, en silencio. Nadie decía nada. Todos estábamos temblando, pero no de frío. Nadie sacó una broma.
ni una sola. Fue hasta que amaneció que uno se atrevió a decir lo que todos pensábamos. Esos gritos no eran de este mundo, güey. Regresamos a Pachuca en camioneta. Nadie quiso volver por la misma carretera. Y desde ese día a ninguno se le ha ocurrido volver a rodar de madrugada por esa zona. Porque sí, Real del Monte es hermoso, pero lo que hay en su camino, de noche, no es para humanos. Y la neta, yo no me lo creería si no lo hubiera vivido. Ese domingo decidimos salir temprano. Osvaldo y yo llevábamos semanas planeando esa ruta en bici hasta Valle de Bravo. Nos encantaba agarrar camino desde Temazcaltepec, subir por las curvas, detenernos a medio trayecto para tomar agua y ver el paisaje, y luego bajar hasta el centro para desayunar. Salimos de casa como a las 7 de la mañana. La bruma todavía cubría los árboles y el aire se sentía frío, de ese que se mete por los guantes a pesar del sol. Íbamos platicando, riéndonos de cualquier cosa, sin prisa. Osvaldo había instalado una luz trasera nueva y se veía bien pro. Yo solo lo seguía, pensando que por fin íbamos a cumplir nuestra meta de completar la ruta sin parar más de 2 veces. Todo iba bien hasta que, poco antes de llegar al punto más alto, justo donde comienza el descenso hacia Valle, vimos una desviación de terracería. Nunca la habíamos notado, ni siquiera aparecía en la app que usamos para planear las rutas. ¿Y si probamos por ahí?, me dijo Osvaldo. A lo mejor llegamos más rápido. Yo le dije que mejor no, que esa parte se veía rara, como muy metida al bosque, pero él insistió, como si algo lo jalara. Son como 3 kilómetros máximo. Si no hay salida, regresamos. Accedí, no por convencida, sino porque Osvaldo ya se había metido. Ese camino era otra cosa. La tierra estaba suelta, llena de raíces. A ratos parecía que íbamos cuesta abajo, pero no avanzábamos nada. Sentía que las ruedas patinaban aunque no llovía. Todo se sentía raro. Después de un rato, nos encontramos con una especie de claro. Había una casa de madera, muy vieja, con el techo caído y la puerta entreabierta. A un costado, colgaban listones rojos y figuras hechas con ramas como muñecos. Se movían con el aire, pero no hacían ruido, ni uno solo. El silencio era total. Osvaldo se acercó y yo le grité que no lo hiciera. «No toques nada», le dije, casi en susurro, pero ya estaba viendo dentro de la casa. Hay una mesa y algo raro encima. Yo no me bajé de la bici. Algo me decía que no debíamos estar ahí, y lo peor fue que, mientras él intentaba ver mejor, de la parte trasera de la cabaña se escucharon unas voces, como si alguien estuviera rezando, pero no en español. Lo jalé del brazo y le grité que nos fuéramos. Regresamos pedaleando como locos, pero por más que tratábamos, el camino no era el mismo. Todo se había vuelto niebla. Ya no estaba la desviación, ni la señal del GPS. Pasaron horas, en serio, horas. En mi reloj eran casi las 2 cuando entramos, pero cuando logramos salir de ese lugar, ya era de noche. No sé cómo, el sol simplemente nunca volvió a salir. Encontramos una carretera, pero no era la que conocíamos. Ni siquiera era de asfalto. Era de piedras y pasaba por un puente de madera viejo. Todo olía a humo, pero no a fogata, sino a algo más raro, como a carne chamuscada. No quiero sonar exagerada, pero me dieron arcadas. Y luego vimos a 3 mujeres. Estaban paradas al otro lado del puente. No se movían, no hablaban, solo nos veían. Llevaban vestidos largos, negros, como de manta, y el cabello blanco suelto. Una de ellas tenía los brazos llenos de pulseras de hilo rojo, y en la mano sostenía una vela encendida. Pero no había viento, no se apagaba, nada se movía.
Todo se sentía como si el tiempo se hubiera detenido. Osvaldo me tomó la mano y me dijo que no las viéramos directo. Seguimos pedaleando sin detenernos, sin hacer ruido. Cruzamos el puente y cuando volteé, no pude evitarlo, ya no estaban. Solo quedó el humo. Llegamos a la carretera principal casi a las 9 de la noche. Habíamos salido por una brecha cerca de Amanalco, a varios kilómetros de donde se suponía que estaríamos. El uniforme de ciclista estaba lleno de tierra, y yo tenía moretones en las piernas como si me hubiera caído, pero no recordaba haberme caído. En casa, nadie nos creyó. Dijeron que seguro nos perdimos y que la niebla nos confundió, pero Osvaldo y yo sabemos lo que vimos, porque desde esa noche los dos hemos tenido el mismo sueño. Esa mujer de las pulseras, siempre parada al otro lado del puente, siempre con la vela encendida, siempre sonriéndonos. Nunca más regresamos a Valle en bicicleta, y si alguien lo intenta, que nunca tome caminos que no conoce, porque hay lugares donde no manda el reloj, ni el sol, ni el GPS. Y lo peor es que esas cosas todavía andan ahí, esperando que alguien más pase. Siempre me ha gustado rodar solo. El silencio, el viento en la cara, la carretera abierta, todo eso me da una especie de paz que no encuentro en ningún otro lado. Por eso cuando escuché hablar del Espinazo del Diablo, allá en Durango, supe que tenía que ir. El nombre me picó la curiosidad. Sonaba a leyenda, a algo prohibido. Me llevé mi bici, mi cámara y un par de barras energéticas. Tenía la intención de tomar fotos al atardecer. Me dijeron que la carretera era peligrosa, que tenía curvas asesinas, neblina densa y que incluso había gente que desaparecía por ahí. Pero pensé que era puro cuento de traileros, para espantar, y la verdad, me gustaba la idea de encontrarme con algo extraño. Llegué por la tarde, ya cayendo el sol. Me metí por un camino que no salía en el GPS. Según yo, era un atajo para capturar una buena toma desde arriba. El camino estaba empedrado y lleno de maleza, pero nada que no pudiera manejar. Dejé la bici recargada en una roca, saqué la cámara y comencé a tomar fotos. Todo estaba tranquilo hasta que el sol se escondió. En cuanto la luz se fue, algo cambió. No sé cómo explicarlo. No fue solo que se hiciera de noche, fue como si el paisaje se apagara. La neblina empezó a caer pesadísima, al grado de no ver ni a 10 metros. El viento se detuvo por completo y el silencio no era normal. No era silencio natural, era como si el mundo se hubiera puesto en pausa. Pensé que era hora de regresarme, pero no encontraba el camino de vuelta. La roca donde había dejado la bici ya no estaba. Ni la bici, ni la roca, ni el sendero. Todo era maleza, árboles retorcidos y neblina que olía a humedad vieja. Me empecé a poner nervioso. Grité un par de veces, solo para escuchar mi voz perderse entre la nada. Fue entonces cuando vi a la primera persona. Un hombre, parado entre los árboles, completamente quieto. Tenía el rostro borroso, como si lo hubieran difuminado. Llevaba una gorra rota y ropa sucia, pero lo que más me sacó de onda fue cómo me miraba, o al menos eso creí. No tenía ojos, solo 2 manchas oscuras. Le pregunté si sabía cómo salir de ahí. No respondió. Caminé hacia él, pero cuando parpadeé ya no estaba. Así de simple. Me di la vuelta y había otra figura, más delgada, como una mujer. No se movía, solo me observaba. Y detrás de ella había otra, y otra más. En cuestión de segundos, había por lo menos una docena de figuras paradas entre la neblina. Todas parecían humanas, pero no lo eran. No caminaban, no respiraban, solo aparecían, cada vez más cerca. Una de ellas tenía una cámara colgada al cuello, idéntica a la mía. Me eché a correr. No sabía hacia dónde, pero tenía que alejarme.
El terreno se repetía como si estuviera en un bucle. Árboles, piedras, más neblina, y esas figuras que cada tanto se aparecían frente a mí, sin hacer ruido, sin decir nada. El miedo me estaba haciendo perder la cabeza. Me detuve a respirar y a los pocos segundos escuché un clic, como de una cámara tomando una foto, luego otro, y otro más. No llevaba la cámara en la mano. Esos clics venían de varios puntos, como si me estuvieran fotografiando. ¿Quién anda ahí?, grité, aunque ya sabía que no iba a tener respuesta. Volteé hacia la izquierda y vi algo que me paralizó. Era yo. Mi cara, mi ropa, mi casco, mi cámara. Yo, parado ahí, viéndome, pero no me movía, no respiraba. Tenía los mismos ojos sin pupilas que esas cosas. «¿Qué chingados eres?», le grité, pero no se inmutó. Di media vuelta y corrí como nunca había corrido en mi vida. La respiración me ardía en el pecho. Sentía las piernas a punto de fallarme, pero no podía parar, no con esa cosa detrás de mí, o con esas cosas, porque ya no era uno. Ahora todos tenían mi cara. No sé cómo, pero llegué a un claro donde por fin vi luces. Era la carretera. Volví a ver la civilización, aunque fuera a lo lejos. Me lancé directo, sin fijarme si venía algún carro. Me aventé a la orilla y me tiré en la grava, jadeando, llorando. Una camioneta de la Guardia Nacional se detuvo. El oficial se bajó corriendo y me preguntó si estaba bien. No supe qué decirle, solo lloré. Me dijo que andaban buscándome desde hacía más de 3 días. ¿3 días?, pregunté sin entender. Sí, joven. Su bicicleta apareció solita en un acantilado y pensamos lo peor. ¿Qué le pasó? No le dije nada. ¿Cómo le iba a explicar que me encontré con copias mías? Con entes que no eran humanos, pero sabían imitar, sabían observar. No le dije nada. A veces pienso que nunca salí, que el Rodrigo que salió no soy yo, que tal vez uno de ellos me reemplazó y yo sigo allá adentro, atrapado entre neblina, siendo observado por mi propia cara. Porque desde que volví, hay algo que no encaja. La cámara tiene fotos que no tomé. En algunas aparezco yo parado en medio del bosque, mirando directo al lente, y yo no recuerdo haber estado ahí.